Decirles que el Señor hace tiempo nos habló de que Él impartiría una unción para que nosotros hagamos tres cosas fundamentales. Uno, influenciar la sociedad. Dos, instruir la sociedad. Y tres, establecer un modelo para la sociedad. Voy a repetir esto. Dios está decidido, dispuesto, determinado a impartir una unción para que nosotros influenciemos, instruyamos y establezcamos un modelo, un ejemplo. Pero esto implica que nosotros seamos aún más sensibles, más sumisos al Espíritu Santo para cumplir con nuestras responsabilidades con temor y con temblor. Y tenemos que cumplir nuestras responsabilidades delante de la sociedad, delante de cualquier persona, en la iglesia, en la familia y en cualquier lugar. El libro de Josué nos muestra un cuadro de un pueblo que ha dejado de ser errante y ha llegado a conocer a su Dios, que llegó a abrazar las promesas del Señor y está ahora listo para apoderarse de lo que Dios le ha prometido. Y yo me veo y los veo a ustedes y veo la iglesia en el mundo hoy y veo que nosotros somos la generación que conquistará lo que Dios le ha prometido. Que muchas generaciones, esto se ha dicho por mucho tiempo, y la iglesia ha ido avanzando en cierta forma, pero muchas generaciones han esperado que alguien haga algo y ellos no han tomado su lugar para hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Si nosotros seguimos esperando que venga alguien o que venga otra generación, la otra generación va a recibir este legado, el legado de una pasividad que no es de Dios, que es carnal, el legado de una quietud, de una indiferencia que no viene de Dios, sino que nace de la falta de interés y de la indiferencia que a veces se tiene con respecto al plan que Dios ha diseñado para con todas las naciones. Así que yo estoy convencido y por eso les quiero hablar de esto hoy. Ayúdenme allí, por favor. De la generación que conquista. Vic, por favor, ayúdeme a concentrarse para que entendamos y veamos lo que hoy el Señor quiere ministrar y quiere impartir a nuestro corazón. Si es cierto que nos estamos viendo como la generación que conquista, nuestra opinión de lo que está pasando en el mundo, nuestro criterio de lo que vemos aún en la iglesia, nuestra visión de la familia, nuestra percepción aún de nosotros mismos debe cambiar. Debe cambiar para alinearse a lo que Dios quiere hacer. Debe cambiar para alinearse a lo que Él ha diseñado. Y debe cambiar para que esto nos impulse a actuar en función de que el reino de Dios avance. Así que si nos posicionamos en el Espíritu para vernos de la manera correcta, somos entonces la generación que el Señor va a usar para bombardear las puertas del infierno, para tomar la tierra prometida, para traer la cosecha de miles de almas a los pies del Señor alrededor del mundo. Pero eso no lo podemos hacer solamente orando, solamente cantando, solamente diciendo amén, solamente asistiendo a la iglesia. Necesitamos provocar a la gente a la evangelización, a la predicación, al testimonio de una vida piadosa y de una vida de fe y de una vida obediente al Señor. Si no provocamos a la gente a eso, la gente tendrá en su boca un lenguaje bíblico, pero tendrá una vida apartada de esa verdad bíblica. Por eso quiero declarar que toda injusticia va a caer de rodillas a medida que nosotros proclamemos el reino de Dios, y se los decía el miércoles. Toda injusticia va a caer a los pies de Cristo si nosotros declaramos el reino de Dios. Si seguimos así como vamos, queridos hermanos, pues lamentablemente la injusticia seguirá aumentando. Y no hablo de las posiciones de gobierno, hablo de la injusticia que aún en nuestras vidas se desarrolla cuando no hacemos lo que Dios manda, cuando no perdonamos, cuando no amamos, cuando seguimos haciendo cosas que no debemos hacer. Entonces,
Si es cierto que somos la generación que conquista, les quiero preguntar si ustedes han considerado el costo de lo que implica seguir al Señor. Porque esto no es así nada más seguir al Señor con una conciencia limitada, sin ver toda la dimensión de lo que esto implica. Seguir al Señor cuesta mucho. Cuesta inicialmente el rechazo de los que están cerca de ti, aquellos que tienen un parentesco contigo a nivel sanguíneo, genético, biológico. A partir de allí comienza nuestra lucha con aquellos que son madres o padres o hermanos o hijos o tíos o tías. Ahí comienza nuestra lucha. Ahí comienza la gente a atacar y a señalar y a tratar de no dejarnos avanzar en lo que el Señor ha planeado. Nuestra lucha también la tenemos con nuestra propia carne, que intenta seguir deleitándose en los placeres mundanos, que por cierto provocan pecados diversos para que nunca tampoco logremos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Josué fue alguien muy particular. No solo fue la persona que guió al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, sino que Josué también vivió y sirvió por 40 años, que no es cosa fácil, por 40 años a Moisés, y lo hizo de manera fiel y lo hizo de manera paciente en el desierto. Josué no sirvió a Moisés en la oficina. Josué no sirvió a Moisés en una casa, en un local como este, ni en una ciudad cosmopolitan o cosmopolitan, como lo quiera decir. Josué sirvió a Moisés en medio del sol, de la hostilidad, de las presiones, del rechazo, de la burla, de la queja, de la trampa, del engaño, de las infamias. Pero dice la Biblia que él sirvió con fidelidad y con paciencia. Pero también veo que Josué pudo haber tomado una actitud distinta, porque él sabía que Israel podía llegar a la tierra en cuestión de pocos meses y tardarse 40 años. Tal vez él pudo pensar: yo no merezco estar 40 años en el desierto. Yo no tengo por qué estar al lado de Moisés, ni tampoco por qué estar al lado de este pueblo incrédulo. No se olviden ustedes que Josué fue uno de los 2 espías que estuvo en la tierra de Canaán. Él pudo haber dicho: yo me separo de Moisés, me separo de estos israelitas y me voy solo con mi familia a Canaán. Pero ¿qué hubiese pasado si él hubiese decidido eso? Él se pierde su herencia, porque él solo no podía conquistar esa tierra, porque él solo no iba a poder establecer el diseño de Dios. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, el plan de Dios no avanza. Así que Josué, entendiendo cómo debía desarrollarse el proyecto del Señor, luego de observar aquella tierra que fluía leche y miel, decidió seguir avanzando al lado de una persona que estaba bajo muchas presiones y bajo muchas situaciones difíciles, aún amenazas de muerte, como lo estuvo Moisés. Este fue el informe que Israel presentó. Los 10 espías, además de Josué y Caleb, dijeron que era imposible conquistar aquella tierra, y a causa de esa incredulidad, la Biblia declara que estuvieron errantes por el desierto durante 40 años, y solamente Josué y Caleb, que creyeron a Dios, tuvieron la fuerza para mantenerse 40 años después, conquistar la tierra, estar allí, establecer a su familia y dejar una herencia a sus generaciones futuras. Así que, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la generación que conquista le creerá a Dios y le obedecerá a pesar de. La generación que conquista no murmurará ni se quejará. Todavía nosotros somos muy quejumbrosos para seguir avanzando. Si seguimos con la intención de avanzar mientras nos quejamos, el maligno nos aplastará.
Por eso Dios nunca quiso que esa generación que estaba en el desierto, quejándose, peleando, todo el tiempo argumentando, todo el tiempo criticando todo lo que Dios hacía, lo que hacía Moisés, Dios nunca permitió que esa generación ni siquiera pudiera estar allí a la orilla del Jordán. ¿Por qué? Porque venían las batallas y morirían en manos de sus enemigos. No estaban lo suficientemente fuertes como para resistir a un enemigo. Como ninguno que se queja y que critica y que murmura está fuerte para resistir a un demonio. Ninguna persona que anda en esa vida como estuvieron esos israelitas en desobediencia puede conquistar su herencia. Pero la generación que conquista entregará la vida por sus hermanos y hermanas. La generación que conquista no tomará la gloria para sí. No intentará crearse su propio Dios como lo hicieron esta gente en el desierto. No intentará crearse sus propias reglas porque sabe que fracasará. La generación que conquista no será rebelde a sus autoridades a pesar de que lo que estén viviendo no les parezca. La generación que conquista no usurpará el lugar de Dios. La generación que conquista se esforzará para alcanzar el propósito de Dios. La generación que conquista no será insensible al Espíritu Santo. Seguirá el plan de Dios. Si nosotros estamos deseosos de pagar un precio, lo alcanzaremos. Pero si no queremos pagar ningún precio, si no queremos esperar, si no queremos seguir los lineamientos, si no queremos seguir el plan, el diseño, entonces no viviremos en el tiempo de la generación que conquista, porque la generación que conquista estará bajo muchas presiones. La generación que conquista estará bajo muchos desafíos, estará bajo muchos retos, estará bajo muchas situaciones. Será acusada, será señalada, será amenazada, pero logrará conquistar su herencia. Perdonará, amará. Debemos ser tenaces, pero también inconmovibles en nuestro amor por Dios y por los hermanos. Y además debemos saber cómo guerrear en el Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que significa guerrear en el Espíritu, pero no era mi intención y Dios me dijo: desarrolla algunas ideas sobre guerrear en el Espíritu, porque muchos no están claros en esto. Guerrear en el Espíritu es vencer todas las zorras pequeñas que estropean la viña. Las zorras pequeñas como codicia, lujuria, celos, enojo, envidia, resentimiento, rencor, rebelión, rechazo, anarquía. Si no destruimos esas zorras pequeñas, ellas nos van a destruir a nosotros. Guerrear en el Espíritu es levantarse una hora más temprano o quedarme una hora más tarde para tener un tiempo de intimidad con el Señor, para oír sus instrucciones para el día y para conocer su mente y su corazón de tal manera que yo pueda caminar en lo que Él quiere. Guerrear en el Espíritu es ser lleno del poder de su fuerza, para estar completamente vestidos de su armadura, de modo que el enemigo tenga que retroceder a medida que vamos caminando en este mundo. Guerrear en el Espíritu significa reconocer continuamente que no estamos guerreando contra la gente, que no se trata de las personas, sino de los demonios que están operando a través de esas personas que lamentablemente no están rendidas a Dios, pero sí están rendidas al diablo. Guerrear en el Espíritu requiere de amor, requiere de fe, de paciencia, de fidelidad, de constancia, pero también de mucho valor. Todas estas fueron características de Josué, guerrero de Dios, que por su fe y por su obediencia alcanzó la tierra prometida. La iglesia del Señor Jesucristo es la esposa guerrera del Rey de Reyes. Y cuando creamos y cuando obedezcamos al grito de batalla de nuestro Señor, tomaremos al mundo. Nuestro problema es que todavía no estamos respondiendo al grito de batalla, porque no lo discernimos, porque no lo vemos, porque no lo oímos. Éxodo capítulo 17 versículo 10 dice que hizo Josué como Moisés le dijo.
Yo estoy seguro que Moisés fue un gran siervo de Dios. Yo estoy seguro que Moisés sirvió al Señor de la manera mejor posible para él. Yo estoy seguro que Moisés quiso hacer todo de la manera correcta para el Señor. Yo creo que Moisés estaba decidido a cualquier cosa para honrar al Señor. Pero, pregunto, ¿piensa usted realmente que sería grandioso o que haya sido grandioso trabajar para Moisés? Una persona como usted y como yo, bajo muchas presiones, con situaciones difíciles a su alrededor, escuchando todos los días quejas. Hasta su hermano y su hermana murmuraron de él. Algunos lo querían matar, otros pensaban que era incompetente, otros pensaban que ni siquiera tenía el carácter para guiar al pueblo. ¿Usted piensa que eso es cualquier cosa? Moisés tenía una responsabilidad tremenda y llevaba la carga de guiar a millones de personas con un pensamiento sumamente egoísta e independiente, y él mismo tenía su temperamento. Si a usted y a mí nos cuesta llevar a la familia, si a los ministerios les cuesta llevar un ministerio, si guiar esta iglesia no resulta nada fácil, imagínense para Moisés, más de 2 millones de personas en el desierto, que vienen con una mentalidad egoísta, esclava, egocéntrica, reclamando una justicia que ellos mismos no viven. Así que este Moisés del que les hablo es el mismo Moisés que cuando Dios le dijo la segunda vez, háblale a la roca, Dios sabe cómo descubrir lo que hay en el corazón nuestro. Dios pudo haberle dicho a Moisés, golpea la roca, como se lo dijo la primera vez, pero sabía que Moisés en ese momento estaba atravesando un momento difícil y que su sangre estaba corriendo con mucha presión en su cuerpo. Dios sabía que este Moisés estaba en una situación de mucha aprensión, que tenía que realmente buscar al Señor para calmarse, para amar, seguir amando a sus hermanos israelitas. Y Dios ahí, en lugar de decirle golpea la roca como para que saques un poquito del estrés que tienes, Dios le dice, quiero que le hables a la roca. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Pues no, a él se le antojó que él podía golpear la piedra. Y cuando golpeó la roca, se negoció, escúchame, negoció con su carne el costo, el precio, la oportunidad de pisar la tierra prometida. ¿Cuántas cosas en la carne hacemos que nos están costando, pero no te estás dando cuenta de lo que te está cobrando la carne? La carne te está cobrando. Este Moisés fue el que desobedeció a Dios en su palabra. Sin embargo, la Biblia dice que ahí estaba Josué al lado de él, seguramente viéndolo, mirando su ejemplo, copiando sus actitudes, racionalizando, pensando, tratando de encontrar un punto de equilibrio entre lo que Dios decía y lo que Moisés hacía. Ahí estaba él, con fidelidad, con confianza, pero también con humildad delante de Moisés. Creo que Josué sabía en su corazón que un día él tendría una gran responsabilidad dada por Dios para guiar a ese pueblo a atravesar el Jordán para tomar la tierra de Canaán. Yo creo que Dios, en el fondo del corazón de Josué, le había testificado que lo estaba preparando para una de las más grandes tareas en el reino de Dios. No de conquistar una ciudad, de conquistar muchas ciudades para su pueblo. Cuando Dios creó a la iglesia, cuando Dios hizo su iglesia, Él dejó solo un puesto vacante para cada miembro: el de esclavo. El de esclavo. Y si alguno no se siente cómodo con ese cargo, es como que se le dijera al Señor: no quiero estar en tu iglesia, porque en la iglesia hay un solo Señor y un solo Rey y un solo absoluto soberano, y se llama Jesucristo. Así que epístola tras epístola el apóstol Pablo declara que era meramente un siervo del Señor Jesucristo. Y esa palabra que él utiliza ahí, la palabra siervo, en griego quiere decir esclavo. El tipo de esclavo
del que se habla aquí en estas epístolas es alguien que está totalmente dedicado a su amo. Aun si le ofrecían su libertad, el esclavo se negaba a tomar su libertad a causa del compromiso de por vida que había hecho con su amo. En este mismo sentido, nosotros como creyentes somos llamados a ser siervos del Señor Jesucristo. No siervos autónomos, no siervos independientes, no siervos anárquicos, no siervos altivos y orgullosos, sino siervos obedientes, siervos con fe, siervos con amor, siervos con valor. Y si verdaderamente queremos ser guerreros para Cristo, no tenemos ninguna excusa entonces en decir: es que yo no soy así, es que yo no puedo con esto, es que yo no nací para esto. No, el que está en la iglesia de Cristo debe entender que es un esclavo del Señor y que el Señor lo usa como quiera. La única vacante de trabajo en el reino de Dios es la de esclavo. La gente dice: somos libres. Libres, pero libres en el Señor. Significa que podemos hacer lo que al Señor le place dejarnos hacer, pero no libres para hacer cualquier cosa fuera del Señor. Y el que corre ese riesgo está poniendo en peligro su propia vida, sus bienes, su familia. Hay un versículo interesante de las Escrituras acerca de Josué que está en Éxodo capítulo 33 verso 11 y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La Escritura dice que Josué servía a Moisés. Y nos indica además que este Josué buscaba a Dios. Lo buscaba para misericordia, lo buscaba para justicia, lo buscaba para consagración, pero también lo buscaba para promoción. ¿Por qué? Porque él entendía los principios de Dios. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Con frecuencia, cuando hacemos cosas para los hombres, yo también he tenido que servir a las personas y les sirvo aún. Pero ocurre algo en nosotros como iglesia. Tal vez este algo no pasa en muchas personas a nivel secular. Pero ocurre algo. Con frecuencia cuando hacemos cosas para los hombres o para las mujeres, naturalmente, como seres humanos, la gente que no ha madurado un poquito espera algún tipo de recompensa de parte de los hombres. Yo trabajé en empresas y siempre me pagaron injustamente. Siempre. Pero yo esperaba era en el Señor y confiaba que Dios haría algo. Que Dios haría algo. Mientras tanto, mi trabajo yo no lo desmejoraba, al contrario, lo superaba. Yo mismo me superaba cada vez que podía. La Biblia dice que debemos hacer todas las cosas como para el Señor y nuestra recompensa vendrá de Él y solamente de Él. Yo te quiero decir algo, puede ser que nadie esté viendo cuánto tú te esfuerzas para servir al Señor, pero el Señor sí lo está viendo. Tal vez nadie te está viendo a las 2 de la mañana cuando tú te paras para estudiar, para seguir adelante, pero Dios te está viendo. Tal vez alguien no está viendo cuánto estás soportando en el lugar donde Dios te ha puesto, pero el Señor sí lo está viendo. Así que cuando busques recompensa, dile al que está a tu lado, cuando busques recompensa, mira al Rey de Reyes. No mires a tus superiores o a tus jefes. Y yo les digo a ustedes, no esperen recompensa de mí, por favor. No la esperen. Así que Josué fácilmente pudo haberse quejado delante del pueblo, delante del ejército, delante de la nación y decir que Moisés se estaba aprovechando de él en aquella ocasión cuando Josué va a la guerra contra Amalek y Moisés se queda con Aarón y Hur en la montaña, sobre la roca. Josué pudo haber dicho: qué chévere, como buen venezolano o buen latino, ¿no? Qué bien, yo aquí sudando, peleando, exponiendo mi vida contra estos impíos y Moisés allá arriba en la montaña.
con Aarón y con Hur. ¿Y por qué no mandó a Hur a pelear y me dejó allá arriba con Aarón a mí? Esa es la actitud de muchas personas que no entienden el diseño de Dios para su reino, que no entienden el diseño de Dios para su iglesia. Muchos quieren estar aquí donde estoy yo, otros quieren estar en otro lugar donde están otros. ¿Por qué? Por la inmadurez, por la infancia, porque todavía no han visualizado lo que el Señor tiene para ellos, porque consideran injusto, pero no están viendo las cosas que necesitan hacer. Cuando Moisés se quedó en la montaña con Aarón y Hur, Josué no se quejó. Josué fue a hacer lo que Moisés le dijo que había que hacer: preparar un ejército e ir a pelear contra Amalek. Y él, aunque pudo haber dicho: Moisés, ¿por qué me usas así?, Josué simplemente se sometió y recibió como resultado, la Biblia lo deja ver, un reconocimiento de parte del Señor, que es el estandarte de la victoria en la guerra, Jehová Nisi. Y le dice a Moisés el Señor que edifique un altar y que lo mencione a los oídos de Josué. Y entonces Dios declara que Josué es el gran héroe conquistador del día. Pero había algo importante que la Biblia resalta: no eran las fuerzas de Josué, no era la estrategia ni la habilidad del ejército, sino que había un Moisés que estaba allá arriba determinando la batalla en el mundo de los espíritus. Y cuando bajaba los brazos, no importa cuánta fuerza tuviera Josué, estaba retrocediendo. Moisés necesitaba estar con los brazos arriba. Josué necesitaba allá abajo que Moisés no se cansara. Entendió entonces el propósito que tenía Hur y que tenía a Aarón al lado de Moisés como representantes del sacerdocio del reino. Así que si alguien viene a ti y te dice que están usándote, que no seas tonto, que no seas tonta, que se están aprovechando de ti, que te están usando, dile: sí, me están usando, y es lo que se supone que deberían hacer. Porque un día yo le dije a Dios: Señor, sírvete de mí, úsame. Y la única manera en que Dios me use es que una autoridad que Él constituyó me llame y me use para su reino. Porque no hay anarquía en el reino de Dios. Así que si tú le sirves a Dios es porque una autoridad te reconoció. Nadie puede decidir: me voy y voy a hacerlo a mi manera. ¿Cuántas veces hemos fracasado en eso? Todos hemos fracasado alguna vez pensando que teníamos la razón, pensando que el diseño de Dios era para otros y que nosotros podíamos crearnos nuestros propios diseños. Esta no es solamente una declaración de fe, sino un grito de batalla. Decido no vivir en anarquía, decido no vivir en desobediencia, decido no vivir en desconfianza, decido vivir en fe y en humildad y en obediencia para conquistar mi herencia. Pero esa es una decisión de cada uno. Por más que yo le instruya lo que dice la Escritura, usted tiene que decidir cómo va a vivir su vida. Y tal vez yo no sea fácil para usted. Tal vez yo no soy el manguito de azúcar que usted se quiere comer. Pero de que lo voy a llevar a ir al final, lo puedo llevar allá. Porque para eso Dios me puso aquí. Para eso Dios me puso aquí. Así que no me vea a mí, mire al Señor, por favor. Mire al Señor. El problema que muchos de nosotros tenemos es que cuando hacemos bien a las personas a las que servimos, bien sea un jefe en la empresa, bien sea el gerente, el dueño de la compañía, bien sea el empleador, bien sea el jefe en la oficina o en el comercio o el ministro en la iglesia, nuestro problema es que queremos cosechar de aquella persona a quien le servimos. Queremos que nos dé algo y cuando no nos da nada, entonces estamos condicionados para el servicio. Si nunca nos reconoce, si nunca nos aplaude, si nunca nos dice algo que nos haga sentir bien, no queremos servir. Así somos nosotros. Todavía muy infantes como para conquistar a un diablo que tiene años ganándole a la carne. Si nos sentimos afirmados y apreciados y recompensados por la persona a quien le estamos sirviendo, o como alguno puede decir, quien me está usando, entonces nos molestamos,
nos irritamos, nos resistimos, nos negamos y hasta nos hacemos rebeldes. Pero la Biblia dice que nuestra recompensa no viene de los hombres. Vamos, díselo a tu vecino: tu recompensa no viene de los hombres. Si quieres recompensa, sirve como para el Señor. Así que la Biblia es muy clara en esto. Cualquiera que esté intensamente involucrado en el ministerio debe concluir finalmente que ninguna persona puede jamás devolverle los sacrificios que ha hecho para ella. Si usted me está sirviendo a mí, yo nunca puedo, nunca, jamás podré recompensarle eso, nunca. Nunca podré devolverle a usted lo que usted hace por mí, nunca, o por mi familia. Si usted le sirve al Señor de la iglesia, no espere que yo le dé algo. Se supone que así debería ser, que usted debería servir al Señor en la iglesia, no para que yo lo reconozca ni lo aplauda, sino para que Dios le recompense. Así que únicamente Dios puede recompensarlo adecuadamente por los hechos desinteresados que usted pueda hacer en beneficio de otro o aún en beneficio de la iglesia. Si espera eso, Dios lo recompensará a usted. Dios lo recompensará. Si espera de mí, yo lo voy a defraudar, porque yo nunca podré recompensarlo. Nunca, 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 nunca. Que se le meta eso en la cabeza, nunca. La recompensa y el reconocimiento vendrán del Padre Celestial, y solamente Él determinará la recompensa apropiada que nosotros debemos recibir. Ahora, si el Padre elige recompensarte enormemente, no dejes que nadie te haga sentir mal por eso. Si Dios te quiere trasladar a la opulencia y abundancia, no dejes que nadie te haga sentir mal. Porque cuando a alguien le va súper requete contra hiper bien, están entonces los otros envidiosos allí hablando mal. Y no, y tú sabes, ¿y de dónde vendría eso? Y el Señor, mira, tú no me meto en eso. No, ¿y por qué no? Si Dios me quiere dar algo, ¿por qué no meterme en eso? Entonces Dios te quiere ceder posición. Yo siempre hablo de José, hijo de Jacob, cuando llegó a Egipto como un esclavo. Llegó como un esclavo y Dios lo quiso poner como el gobernador de Egipto. ¿Y sabe qué tuvo que hacer José? Tuvo que quitarse sus vestiduras de hebreo y tuvo que vestirse sobre un egipcio y maquillarse como un egipcio para poder servir al Dios de los cielos en Egipto. Así que a veces tenemos un problema fuerte de religiosidad nosotros y no entendemos cómo Dios quiere usarnos y nos negamos a tomar lo que Dios nos quiere dar solo porque somos muy religiosos. Así que dile al que está a tu lado: acepta cualquier cosa que el Señor te quiere dar. Dile: no importa si es grande o pequeña, acéptalo con amor y con gratitud. Porque de repente al que está a tu lado Dios le da algo grande y a ti te da algo pequeño. No hagas así, mira. Yo soy mejor que él, Señor. No seas como aquel fariseo que estaba en el templo diciendo: Señor, miraba al otro, al publicano, que decía: yo soy pecador, Señor. Y él decía: Señor, yo cumplo todos los días. Y el publicano como estorbándole ahí, ¿no? Escucha, continúa sirviendo a Dios con la misma fidelidad, con la misma humildad y excelencia, sin tener en cuenta cuánto Él va a poner o está poniendo en tu mano, o cuánta alabanza recibes, o cuánto falta de reconocimiento recibes. Cuanto más el Señor comprueba que puede confiarte en su obra, más te honrará. En la medida en que Dios te confía más, es porque te va a honrar más. Si te da más, es porque te va a honrar más. Mira, la gente a veces no entiende cómo Dios opera. Yo recuerdo que estaba en una empresa y me pusieron así: usted se va a encargar de esto. Y cuando vieron que yo podía encargarme de esto más aquello, me dijeron: ahora esto más esto. Y cuando vieron que yo tenía la capacidad de esto más esto más esto, me dijeron: ahora esto más esto más esto. Y cuando vieron que yo podía más, me dijeron: estas 3 más esta. Y cuando vieron que podía más, estas 4 más esta. Y así estuve haciendo el trabajo de 10 personas, se los he comentado varias veces. Hice el trabajo de 10 personas por el mismo pago. ¿Y sabe qué? Yo descubrí algo valioso. Yo tenía una capacidad que no sabía. Y Dios me desarrolló ahí. Y me enseñó obediencia con unas personas que me trataban muy mal, que me ofendían, se burlaban de mí y me humillaban. Y yo siempre con amabilidad, siempre con amabilidad. Así que durante todo el tiempo, ya sea que abundes o que vivas en lo mínimo, elige estar contento y sin vergüenza. Ojo, no, y sin avergonzarte. No vaya a malentenderse lo que acabo de decir. Porque cuando eliges vivir con contentura, como dijera mi papá biológico, contentura, con bonitura. Cuando eliges vivir así y con agradecimiento a Dios,
estás mostrando un acto de madurez, de humildad y de fe. Porque tú dices, no, bueno, yo igual estoy feliz aquí. Esto no me va a amargar la vida, me inquieta, me preocupa estas cosas, pero esto no me va a amargar la vida. Yo sigo adelante con lo que Dios me encargó a hacer. Y como siempre he dicho, lo que Dios te da nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Así que si te sientes seguro de eso, vive feliz y alaba al Señor. Vive para servirle a Él. Sírvele con alegría. Aleluya. Mira este ejemplo que te quiero dar. Cuando un ejército va a la batalla, todas las vidas están en la línea, todas. Pero vamos a otra realidad de ese mismo ejército. Los sargentos ganan más que los soldados, ¿sí o no? Pero todos están expuestos. Sin embargo, los soldados están más expuestos todavía que los oficiales. No todos los pagos de militares son iguales. Y esto también es una verdad en el reino de Dios. Algunos, dice la Biblia, reciben al 30, al 60 y otros al 100% o al 100 por 1. El porcentaje depende de lo que diga el Padre, porque el Padre es el que nos juzga. Y si el que está a tu lado merece el 100, pero tú mereces el 60, eso es lo que va a hacer el Padre. No yo. Y nadie lo puede hacer, solo el Padre. Nosotros sabemos que hay burocracia en las instituciones y que hay mucha preferencia, y eso es otra cosa. Eso es política, y la política, ¿qué hace? Daña el corazón, porque no se hace con la justicia de Dios que está en su palabra. Nuestra parte es ser agradecidos por cualquier cosa que el Señor nos dé. Nuestra parte implica esperar su recompensa y recibirla con agradecimiento, y no mirar a otras personas para ver si nos recompensan por los sacrificios que hacemos por ellas. A mí muchas personas no me lo dicen en mi cara, no sé por qué, por alguna razón no me lo dicen, pero sí por ahí a veces han criticado. Y yo hice esto, y yo allá, y yo en esa iglesia, y yo aquí, y yo. Entonces yo digo, esa persona nunca lo hizo para el Señor, lo hizo para mí. Y nunca se dio cuenta, qué tontería, que yo no podía recompensarle. ¿Me está siguiendo? Así que nuestra motivación debe ser servir al Señor, pero no por un porcentaje material. Quien persigue eso se consume a sí mismo y no da fruto. Nuestra motivación debe ser el amor al Señor. Cualquier devolución material es un beneficio adicional que Él da a nuestras vidas, pero el valor real de lo que nosotros demos es medido en función de las cosas eternas que no pueden ser medidas sobre esta tierra. ¿Me escuchó lo que dije? Es decir, que la medida que Dios usa para recompensarnos no es según este mundo, sino según su eternidad. Tal como los soldados tienen que obedecer a sus comandantes o jefes, cada creyente está llamado a obedecer al Señor, pero también a obedecer a las autoridades que el Señor constituyó, no en forma ocasional, no en forma condicional, sino humilde y continuamente. No debemos obedecer únicamente cuando las circunstancias parecen que nos favorecen. No debemos obedecer solo cuando las circunstancias se nos muestran correctas o cuando nos gusta la persona que está en autoridad, sino que debemos obedecer a todos los que están en autoridad sobre nosotros como si obedeciéramos al mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pedro nos enseñó una verdad dura en su primera epístola respecto a esto, capítulo 2, versículo 13 y el 14. Él dijo: por causa del Señor, vamos, di conmigo, por causa del Señor. No por causa de la gente, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Debemos someternos a las leyes de los hombres? Sí. ¿Cómo que no? Claro que sí. Escúcheme. ¿De qué manera? Como si fuera a Dios mismo. ¿Debemos someternos a todos aquellos en autoridad sobre nosotros? Sí, incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios les otorgó esas posiciones
Hay muchos impíos que están gobernando la tierra y tenemos que obedecerlos. ¿Y por qué los impíos? Porque cuando nosotros no sabemos obedecer a los píos, Dios tiene que poner impíos para que aprendamos. ¿Me está siguiendo? Escúcheme. La Biblia dice, rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra Dios. Ahora, quiero hacer una salvedad. Si las autoridades requieren de nosotros alguna cosa que no sea piadosa o que no esté de acuerdo a los principios de las Santas Escrituras, debemos entonces en esto tener mucho cuidado. Negarnos, pero no significa desobedecer. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel en Babilonia se negó, pero no significaba que estaba en rebeldía, pero se negó. Y cuando lo acusaron de haberse negado, él dio sus razones. Él dijo, mi Dios no me aceptaría jamás esto, cuésteme lo que me cueste. ¿Y sabe qué hicieron? Lo sentenciaron a una muerte que Dios todavía no había planificado, y por eso Daniel siguió vivo. Pero muchas veces no queremos pagar el precio. Si entendemos que el negarnos no significa rebelarnos, porque podemos negarnos y aún estar sumisos. No con prepotencia, no con arrogancia. Cuando la Biblia nos señala que lo que se nos está pidiendo no está conforme a los principios del Señor. Si lo hacemos así, de manera correcta, nuestros corazones se mantienen puros delante del Señor y nuestra obediencia a Él sigue siendo completa. Porque antes que obedecer a los hombres, debemos obedecer a Dios. Pero eso no nos da derecho para desobedecer a los hombres, porque simplemente nos provoca hacerlo. Desdichadamente la mayoría de nosotros probablemente nos rebelamos más por razones egoístas, por ego, por orgullo, por carnalidad, que por convicciones bíblicas y que por fundamento doctrinal. Yo he visto a muchas personas que se rebelan y cuando busco el fundamento de esa situación no tienen base, no tienen base escritural. Simplemente no te gustó, simplemente no estás de acuerdo, simplemente quisiste desobedecer, pero no tiene fundamento doctrinal. No puedes argumentar y decir que el que te dijo esto o aquello está fuera de la Biblia. Y cuando no puedes hacer eso, tú eres el que está en un gran problema. ¿Me está siguiendo? Por eso yo les he instado a que ustedes aprendan las Escrituras. Por eso quiero que aprendan, y les sigo insistiendo a los que siguen llegando tarde los domingos, vengan a las 9 de la mañana, sean parte del programa de formación doctrinal, para que nos ayuden a adoctrinar a miles de personas que el Señor va a traer a este lugar. Pero aún así no quieren. Es difícil. Quieren servir, pero ¿cómo? Si no podemos aprender a ser fieles en lo poco. ¿Sabe qué? Son las convicciones bíblicas las que tienen que llevarte a negarte cuando algo no está bien. No tu carne, no tu orgullo, no tu humanismo, no tu vanidad. Muchas veces estamos apurados y en consecuencia entonces corremos en las carreteras y tenemos carros, superamos el límite de velocidad y a veces exponemos nuestra vida y la vida de los demás. Nuestro jefe resulta que es insensible, que es un tirano, no nos paga lo que valemos, nunca nos reconoce el esfuerzo y entonces por eso yo tengo que robarle horas sobre tiempo. Voy a decir que trabajé 3, pero trabajé 2 para ganar un poquito más. Creemos que el impuesto a los ingresos es inconstitucional e ilegal y entonces por eso hago trampa en las declaraciones contables para quitarle al gobierno una parte que considero que es injusta. Cuando se nos llama la atención nos condicionamos y el supuesto amor que nos declaramos merma a través de nuestras actitudes infantiles. ¿Y dónde está el amor verdadero entonces? El hecho de que un padre le llame la atención a un hijo significa que no lo ama. El hecho de que un padre cuestione significa que no ama. ¿Eso le da derecho a los hijos de hacer lo que les da la gana? Pero esta rebelión y anarquía también es común en la iglesia. Si no nos gustan las decisiones que toman las autoridades o que toma el ministerio,
decidimos abandonar nuestro servicio, decidimos abandonar nuestra responsabilidad, aun si Dios mismo nos puso ahí, decidimos que no vamos a estar más con esa persona o con ese lugar. Entonces, cuando la gente toma ese tipo de decisiones, decide irse. No, voy a cambiarme de ministerio, quiero estar en otro ministerio. Aquí le hemos dicho a los ministerios, si una persona está en un ministerio porque Dios la puso ahí y quiere irse a otro ministerio porque resulta que tuvieron un impasse, los ministerios no tienen la autorización para recibir a nadie que viene con un problema de otro ministerio. Y cuando la gente se quiere ir de la iglesia porque resulta que nada le gustó, porque no le gustó cómo se canalizaron las cosas, cómo se hicieron las cosas, entonces va a otra iglesia y cuando se encuentra con una atmósfera desorganizada, ¿sabe lo que hace? Se desconcierta, se desilusiona y entra en un círculo vicioso de responsabilidad en responsabilidad, en responsabilidad, en responsabilidad, de una a otra, de una a otra, de una a otra, sin que nada le satisfaga. ¿Y qué es lo que está pasando en su vida? Dios le va a estar llevando en ese ciclo y hasta que esa persona se arrepienta y se humille y pida perdón y diga: Señor, entiendo que actué en mi carne, no debí proceder de esta manera. Esa es la situación de muchos creyentes el día de hoy. Entonces, tenemos que hacer algo, dejar de quejarnos y tenemos que hacer todas las cosas con humildad, con amor, con excelencia, como para el Señor. La iglesia necesita de todo su pueblo, de todos los hijos del Señor. La iglesia necesita de todos los que han sido llamados. La iglesia de Cristo, no la iglesia Rey de Reyes aquí. La iglesia de Cristo en el mundo los necesita a todos incondicionalmente. Pero todavía algunos están muy cómodos y muy cómodas y no quieren servir. Todavía a algunos les parece o no les parece ciertas cosas. De esa manera la iglesia va a avanzar con mayor lentitud. Necesitamos a un pueblo rendido a los pies del Señor, que diga: Señor, lo voy a hacer como para ti. Y entienda a ser humilde y a ser obediente y a confiar y a vivir en fe. Nunca estaremos contentos hasta que dominemos nuestros caprichos egoístas, hasta que sometamos nuestra carne y dejemos de lado nuestras agendas personales y simplemente obedezcamos a Dios y sirvamos a aquellos que Él puso en autoridad. Cuando queremos ser soberbios y orgullosos, Dios nos pone entonces bajo una autoridad muy firme, muy fuerte, para enseñarnos y para ayudarnos a crecer. Cuando Dios nos ubica bajo una autoridad que no es agradable para nosotros o que no hace las cosas como a nosotros nos gustaría, Dios está enseñándonos a obedecer para ir a otro nivel, porque no quiere que nos quedemos ahí. Porque todavía vivimos con anarquía. ¿Qué es vivir con anarquía? Vivir por su cuenta. No le importa lo que pasa en la iglesia, cuando pasa, por qué pasa. No le importa si vienen los creyentes, si alguien los está atendiendo, si están creciendo, si están formándose. No le importa nada. No me diga que usted es una persona que ama al Señor si no ama a su iglesia. Escuche, Dios, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios nos está preparando para la batalla. Si vamos a arrebatar miles de almas, entendamos que no es solamente con un amén de supuesta fe emocional. Si vamos a arrebatar las miles de almas que el Señor nos está entregando, es porque nosotros nos convertimos en una iglesia obediente y llena de fe. Porque sin eso, el verdadero amor no fluye. Es como que usted intente arrancar un motor, poner en marcha un motor sin aceite. Va a causar un terrible daño. De modo que si vamos a ser como el Señor Jesucristo en esta tierra, debemos aprender obediencia al punto de crucificar nuestra carne y nuestro ego. Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, Él derramó su vida por nuestros pecados en obediencia al Padre. No es porque nosotros éramos muy chéveres para Él, sino por amor al Padre. Y su ejemplo es el modelo que nosotros debemos seguir, el ejemplo del Señor Jesucristo. No el ejemplo del predicador, del pastor, del apóstol, el ejemplo del Señor Jesucristo. Aunque nosotros debemos ser inspiración para ustedes también, pero nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Debemos derramar nuestras vidas por otros en obediencia a Dios, no porque nos caigan bien. En otras palabras, debemos hacer el trabajo de todas formas, no porque la iglesia es chévere o porque la iglesia no es tan chévere. No porque los hermanos se portan bien o porque no se portan bien. Tenemos que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Seguir predicando el evangelio.
Seguir formando a las personas, discipulándolas, seguir enviándolas, seguir cuidándolas, seguir protegiéndolas, seguir nutriéndolas del Señor y seguir llevándolas cada día más cerca del Rey de Reyes, pero también llevarlas más cerca de aquellos que no conocen a Cristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y tal vez es algo que a usted no le gusta hacer, porque todavía hay cosas en su vida que usted no ha superado, no ha sanado, pero no lo ha hecho porque no le ha permitido al Señor. Si estamos establecidos sobre otros como autoridad, debemos derramar nuestras vidas en obediencia entonces más que nunca. ¿Por qué? Porque la vida de muchos depende de los que estamos en autoridad. La vida de muchos depende de nosotros. Si no hacemos el trabajo, muchos se van a perder. Muchos se van a perder. Nuestra influencia debe llevar estas dos marcas: confianza y humildad, la misma que tuvo el Señor Jesucristo. Confianza y humildad. La obediencia nos permite ser todo lo que Dios diseñó que nosotros fuésemos. La obediencia. Di conmigo, obediencia. La obediencia libera nuestro potencial y desata nuestros ministerios. Otra vez, obediencia. Pero lo más importante cuando aprendemos obediencia es que aprendemos el fundamento para declarar una guerra y para ganarla. La obediencia nos da la victoria. Pero muchas personas viven en derrota hoy. ¿Por qué? No es porque no tienen fe, no es porque no se congregan, es porque no obedecen al Señor. ¿Qué tipo de derrotas? Enfermedades, crisis, pérdidas. ¿Qué tipo de derrotas? Pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. ¿Qué tipo de derrotas? Desempleo, carencias, necesidades. ¿Qué tipo de derrotas? Soledades, injusticias. El enemigo se enfrentará con una iglesia formidable en fuerza cuando nuestro ejército de soldados cristianos obedezcan a aquellos que están en autoridad. ¿Me escuchó lo que dije? No se puede ganar una batalla sin la línea de dirección y de autoridad del Señor. Nuestros oficiales estarán haciendo un buen trabajo cuando muestren el modelo del Señor Jesucristo a aquellos a quienes guían e influencian. Así que los ministerios, los encargados, todos los que están en influencia, tenemos un gran trabajo. Tenemos un gran trabajo. No es pequeño, es grande. No es fácil, es fuerte, es duro. No es sencillo, es complejo. Y nuestro peor enemigo no se llama Satanás, ni los demonios, ni los principados, ni las potestades, ni los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ni las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestro peor enemigo es la carne de cada uno, que no se somete al Señor, que no se quiere sujetar a Dios. Las tradiciones, los paradigmas, las religiones todavía pretenden dominarnos. Así que podemos llegar a ser de una sola mente, podemos llegar a ser de un solo corazón, de un mismo espíritu, y nada podrá hacer que rompamos las filas si somos obedientes a Dios. Y de ahí para abajo seguimos toda la línea de autoridad que el Señor ha constituido. Las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia que obedezca al Señor, que siga sus diseños, que siga adelante en su plan. Esa es la verdad. Si somos obedientes a nuestras autoridades, podremos conquistar todo lo que el Señor dijo que conquistaríamos. Lo podremos conquistar. Quiero terminar con esto que está en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1. Yo lo voy a leer esta vez para ustedes en la versión Dios habla hoy. Job, capítulo 7, verso 1. Con esto quiero terminar. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado, que cumple su servicio. Otra vez. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio. Así que si usted se considera parte del ejército del Señor, usted entienda que usted no puede vivir como le provoca. Si quiere ganar y si quiere conquistar. Si quiere ganar y quiere conquistar en desobediencia, le tengo una mala noticia: fracasará. Fracasará. Aún los demonios tienen reglas en las líneas de mando y autoridad.
aún le tienen miedo al diablo. Imagínense ustedes, los demonios le tienen miedo a Satanás. Los demonios que están condenados a la perdición eterna le tienen miedo al diablo. Hemos visto demonios manifestados en personas, aterrorizados porque Satanás le entregó una persona o un territorio y ellos la perdieron porque alguien en la iglesia se levantó y conquistó, y aterrorizados por no querer enfrentar esa situación con el diablo. Imagínese usted. La verdad es que muchos de nosotros todavía somos ignorantes, niños, infantes, y creemos que nos la sabemos toda y que podemos seguir, y no queremos seguir siendo llevados de la mano. Pero hay una realidad indiscutible. Gálatas capítulo 4 dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Usted puede ser heredero y todo lo que quiera, pero si no crece, si no se desarrolla, si no madura, será como un esclavo. ¿Para quién? No para el Señor, para cualquiera que lo pueda sujetar y manipular. Y el primero que lo hace se llama su propia carne. Ese es el primero que lo quiere dominar y lo domina muchas veces. El segundo se llama Satanás, y de ahí para adelante cualquier clase de demonios. Por eso es que el Señor es tan maravilloso al constituir un orden para su iglesia, porque hace que aún en nuestra infancia o en nuestra ignorancia seamos guardados cuando somos obedientes. Y Dios quiere que conquistemos. Y Dios ha estado esperando una mejor actitud de parte nuestra para abrir los caminos para esa confrontación, para la gran conquista de las almas. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos preparados para eso? ¿O saldremos corriendo cuando los demonios comiencen a manifestarse? Cuando los demonios operen a través de diferentes tipos de personas para oprimirnos, ¿actuaremos con el Espíritu del Señor o nos rebelaremos en nuestra carne? Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Te necesitamos. Todavía hay muchos orgullosos que parecen no reconocerlo, pero te necesitamos. Todos te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti no podemos llenar la tierra con tu gloria, con la palabra, con el Evangelio. Sin ti no podremos nunca alcanzar aquellas almas que están esperando nuestra manifestación. Sin ti estaremos cada día exponiéndonos a una pérdida total. Te necesitamos, precioso Señor. Y te pido perdón, no solo en nombre mío propio, perdón en nombre de mi familia, perdón en nombre de esta iglesia y perdón en nombre de todos los creyentes en todo el mundo que no han entendido tu plan y tu propósito. Señor, compadécete de nosotros, extiende tus misericordias y llénanos de tu espíritu. Ayúdanos a construir una verdadera relación de amor, de humildad y de obediencia. Tal vez hay alguien aquí que no ha conocido al Señor Jesucristo y ha vivido a su manera por mucho tiempo, toda su vida. Tal vez alguien le conoció y se apartó. Tal vez alguien rechazó su gracia muchas veces, pero que hoy está dispuesta a cambiar su actitud para con Dios. Yo le quiero pedir que ahí donde usted está haga conmigo una sencilla oración de fe. Si es la primera vez que usted
desea venir a los pies del Señor, o si alguna vez estuvo y se apartó y hoy quiere volver, le quiero pedir que haga conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tú no cambias. Eres el mismo Dios de amor, fiel, pero también justo. Y hoy reconozco mi pecado delante de ti y te pido perdón por mis pecados, por todas las veces que te rechacé y que quise vivir a mi manera. Perdóname, Señor Jesucristo, por haber tenido en poco tu sacrificio. Perdóname, Espíritu Santo, por haberte ofendido y contristado muchísimas veces. Pero hoy me rindo a ti. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Hazme tuyo o tuya si es el caso, y séllame con tu espíritu. Nunca quiero volver atrás. En el nombre del Señor, tómame de una vez y para siempre y enséñame tus caminos. Yo quiero obedecerte y quiero serte fiel. Gracias, Señor, por tu salvación. Hoy la recibo como el más grande regalo y recibo tu paternidad en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tú te llevas mis dolencias y mis enfermedades, las maldiciones que habían sobre mí y todas las opresiones que me castigaron hasta hoy, tú te las llevas. En el nombre de Cristo recibo tu libertad, tu sanidad y tu prosperidad para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Por primera vez. ¿Usted la hizo por primera vez? Qué bueno es el Señor. Bienvenida. ¿Quién más hizo esa oración por primera vez? Usted también, qué bueno, bienvenido. Gloria al Señor. ¿Quién más hizo esa oración por primera vez? Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Quién más? Bendito sea Cristo. ¿Quién hizo esa oración por segunda vez en su vida? Quizás se apartó, quizás estuvo lejos y hoy está volviendo al Señor. ¿Quién hizo esa oración? Gloria a Jesús. Yo les quiero pedir a ustedes tres, si son tan amables, por favor ahorita al terminar, que se nos puedan quedar 5 minuticos con los pastores Héctor y Diana Ochoa. Ellos quieren compartir con ustedes algo y le quieren además regalar una información importante. Así que si son tan amables, por favor, al final, aquí a mi izquierda, al final, allí en ese rinconcito, ellos van a estar y les van a atender. Quiero que adoremos al Señor y que en el nombre de Cristo Jesús hoy pidamos que Él pueda limpiarnos de toda injusticia, limpiarnos de toda maldad, que Él pueda purificar nuestro corazón, purificar nuestra vida y que en el nombre de Cristo también Él nos prepare para ir a la batalla de la conquista de nuestra herencia en Dios, en el nombre de Jesús. Así que le pido que esté sobre sus pies, por favor, y mientras adoramos y mientras